Ok, vamos a comenzar la clase para poder, hoy día vamos a terminar más tempranito. Sabemos que estamos en vísperas de Navidad y mucho que ver, pero vamos a dejar un tiempito para estar aprendiendo en esta clase. Entonces vamos a hablar de administración eclesiástica. Vamos a compartir esta pantalla aquí. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la administración, o lo tenemos que preguntar, ¿qué es la administración eclesiástica? Vamos a ver algunas definiciones y luego vamos a estar ahí entendiendo y aprendiendo un poco de esto. El proceso de organizar y gestionar la iglesia para que su misión cumpla con la expectativa de los creyentes. Involucra responsabilidades como establecer objetivos, planificar recursos, desarrollar visiones compartidas y tomar decisiones. El objetivo de la administración eclesiástica es proveer más y mejores líderes para un desarrollo mejor de las actividades y lograr más armonía entre los elementos de la iglesia o asociación y engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. Vamos a ver otras definiciones. Administración, conjunto de funciones que se realizan para administrar, gobernar, organizar una economía. Administrador, persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros. Administración eclesiástica, proceso por el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros mediante la apreciación, la planeación, la preparación, la organización, ejecución y evaluación y control de resultados. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo de la administración: proveer más y mejores líderes para un desarrollo mejor de las actividades en la administración de la iglesia, institución. Lograr más armonía entre los elementos de la iglesia o actores de la administración eclesiástica. Engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. Entonces, más o menos tenemos que entender que un poquito que la administración eclesiástica es un proceso en el que la iglesia trabaja con un grupo de líderes, ¿ya? Para alcanzar los objetivos de esa iglesia, de esa comunidad cristiana, a través de planear, preparar, organizar, ejecutar, para poder controlar los resultados, obviamente, y ver que las cosas funcionen. O sea, ¿qué quiere decir? La administración eclesiástica tiene que ver cómo se administra la iglesia para que la iglesia cumpla su propósito y su llamado en todo ámbito. Porque administración es, obviamente, administrar dinero de otras personas. O sea, en cada iglesia local existe un grupo de personas que administran las finanzas. En ese grupo, obviamente, está encabezado por el pastor y los demás son líderes que trabajan con el pastor para administrar los recursos, para planear, para hacer eventos, para organizar trabajos, para preparar trabajos, para ejecutar trabajos y después de un tiempo evaluar todos los trabajos, evaluar, ¿cierto? También los costos de estos trabajos. O sea, una persona que trabaja en esta área de la administración eclesiástica también trabaja obviamente con finanzas, que es lo más lógico, y el pastor que trabaja predicando, enseñando y llevando la palabra. O sea, dentro de la administración eclesiástica hay varios tipos de liderazgo y eso es lo que vamos a ver, hoy día, eh, los tipos de liderazgo y aprender acerca de este trabajo que es de la iglesia, porque la iglesia tiene que ser administrada. En la iglesia hay recursos que se manejan. La gente da sus ofrendas, sus diezmos, y esos recursos deben manejarse de la mejor manera, correspondiente a cada cosa que se asignan. Por ejemplo, las ofrendas están para sostener la obra de Dios, para sostener la casa de Dios, para realizar los trabajos de la casa de Dios, los trabajos espirituales y también para poder pagar las cuentas, sostener, ¿cierto?
el costo de la casa de Dios. Los diezmos, que son bíblicamente asignados a los ministros, son para sostener las familias ministeriales y que cada familia ministerial pueda dedicarse, obviamente, al trabajo ministerial y que puedan ser sostenidos por la iglesia. Entonces, todo eso se necesita un grupo de personas que van a administrar las ofrendas y van a administrar también los diezmos. Entonces, un grupo de líderes que trabajan juntamente con el pastor para que la iglesia avance y funcione. Una iglesia sin una administración eclesiástica no va a poder lograr su objetivo, no va a poder avanzar, no va a poder trabajar y cumplir el propósito por el cual fue creada. Por eso que es importante que en cada iglesia exista una administración eclesiástica con líderes, con personas que trabajan en esta administración eclesiástica y que pueden realizar el trabajo en conjunto con el pastor sin hablar, o sea, sin salir de ahí de donde, o sea, ¿cómo lo explico? Sin que lo que se hace dentro de la iglesia se sepa. Cada líder que trabaja en una administración eclesiástica debe firmar un contrato de confiabilidad, de confidelidad, ¿cómo era? Confiabilidad, no. Ah, se me perdió la palabra, no es confiabilidad, es confidencialidad. Eso mismo. Esa es confidencialidad. Ya, tiene que firmar un contrato de confidencialidad. No, no es confidencialidad. Bueno, tiene que firmar un contrato de que no va a decir nada, obviamente, que todo lo que se hace dentro de ese lugar, de las reuniones, de las planificaciones, no se deben comentar con nadie. Vamos a ver lo que es el liderazgo ministerial. Los líderes utilizan la influencia, no la autoridad. Los líderes tienen visión, los líderes tienen un plan, los líderes desarrollan a las personas, los líderes se enfocan en los resultados. En el capítulo 2, liderazgo bíblico, los líderes son visionarios, orientados hacia la misión y apasionados. Los líderes son guiados por el Espíritu y siervos y enfocados. Los líderes son valientes, confiables y preparados. Los líderes son optimistas y enfrentan desafíos. Capítulo 3. Los estilos de liderazgo, aplicando estilos de liderazgo, reproduciendo líderes, la importancia de desarrollar líderes, identificar líderes, cómo desarrollar líderes, dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Utilizar y aplicar los dones espirituales, dirección personal, las personas únicas desean pertenecer y participar, las personas desean ser valoradas, respetadas y reconocidas, las personas desean dirección, información y requieren administración. Capítulo 7, manejo de conflictos, fuentes y razones de conflicto, causas de conflicto y reconocimiento, solución de conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto también? Es porque la iglesia también, la administración eclesiástica tiene que ver con manejar los conflictos dentro de la iglesia. Ya hablamos de consejería ministerial o consejería de liderazgo, solución de conflictos, y todo eso tiene que ver también con administración eclesiástica. Propósito, haciendo discípulos, propósito del discipulado, la administración eclesiástica tiene que ver con el discipulado. El discipulado es una travesía, dice una prioridad y requiere tiempo. El discipulado requiere esfuerzo, personas y deseo. El proceso y planificación del discipulado. O sea, también la administración eclesiástica tiene que ver con la enseñanza, con la formación de las personas que están dentro de una iglesia o una comunidad cristiana. Planificación estratégica, propósito de la planificación, elementos de un plan estratégico, el proceso de planificación. Capítulo 10, administración financiera, Dios y el dinero. Principio de administración financiera, cómo administrar el dinero, administración del tiempo, la importancia de administrar el tiempo. Principios para la administración del tiempo, cómo administrar el tiempo, porque eso también tiene que ver con la administración eclesiástica. Administración de la información, el valor de la información, lo que estábamos hablando recién.
Principios de la administración de la información. Cómo administrar la información. Eso es más o menos lo que deberíamos aprender. Obviamente que eso se aprende ya cuando todos los capítulos se pasan cuando uno pasa ya a lo que es ya un doctorado. Pero lo que vamos a ver hoy día es algunas pinceladitas de cada uno para que vamos entendiendo de qué se trata la administración eclesiástica. El primer capítulo son 10, recuerden. Vamos a tocar 10 puntos rápidos. En este capítulo del manual de entrenamiento, el enfoque es en las claves, en las 5 claves para el liderazgo ministerial efectivo. Así que existen 5 guías de diálogo, una para cada clave en este capítulo. Por ejemplo, un líder utiliza la influencia y no la autoridad. Ya sabemos, porque lo vimos en la escuela de liderazgo, o sea, en el estudio de liderazgo que pasamos, la materia de liderazgo. Entonces, un líder utiliza la influencia, no la autoridad, aunque un líder tiene autoridad, pero no usa la autoridad, sino que usa la influencia. Un líder tiene visión, lo que sabe y ve más allá de lo que otros ven. Un líder tiene un plan, porque recuerde que el líder, de acuerdo al modelo bíblico, lidera y avanza con conocimiento su propósito y con la disciplina para lograrlo. O sea, el plan es el conocimiento del propósito. Un líder desarrolla personas, o sea, forma a otros. Un líder se enfoca en los resultados, ¿ya? O sea, él siempre trata de, obviamente, enfocarse en lo que, en lo que vemos, no en lo que, o en cómo lo hacemos, sino en los resultados. Si hay resultados, entonces estamos haciendo las cosas bien. Entonces, influencia y la autoridad, y cuándo utilizar cada una. ¿Quién es el mejor líder que ha conocido o por cuál ha sido guiado? ¿Qué lo hacía un buen líder? Son preguntas que usted tiene que hacerse y puede eh, pensar un poco, son preguntas de pensar. ¿Ya? Ahora vamos a saltarlos al punto, a la número 2, ya, para que podamos ir avanzando y poder ir entendiendo de qué se trata. De que tenemos que un líder tiene un plan, dijimos, bueno, todos los puntos que fuimos viendo. Un líder desarrolla personas, dijimos, es exactamente lo que hace un líder, desarrolla a otros, los lleva a otros a cumplir su propósito. ¿Ya? Luego tenemos, bueno, siempre aquí hay preguntas y todo eso. Capítulo 2, aquí está liderazgo bíblico. El enfoque está en 10 atributos de un líder bíblico. ¿Ya? Un líder es visionario, enfocado en la misión, apasionado. Un líder es guiado por el Espíritu Santo y un siervo enfocado. Un líder es valiente, confiable y preparado. Un líder es oportuno y enfrenta los desafíos. Es igual importante que entendamos, ¿ya? Un líder es visionario, está enfocado en la misión y apasionado. Un líder es guiado por el Espíritu Santo siempre. Y un líder es valiente, es confiable y preparado. O sea, no pierde el tiempo, está preparado para la misión para la cual fue llamado. Un líder es oportuno y enfrenta también los desafíos. Está dispuesto a enfrentar cualquier situación y sale victorioso. Entonces, un líder es un visionario, dijimos, ¿cierto? O sea, ve más allá de lo que otros ven. Todo eso es lo que tiene que ver con la administración eclesiástica. El liderazgo, enfocándonos en el área del liderazgo, enfocándonos en el área de la enseñanza, enfocándonos en el área del discipulado, enfocándonos en el área de las finanzas. Ya dijimos, la administración tiene que ver con que la iglesia interna funcione, que todas las cosas salgan bien y que se haga todo lo que se tiene que hacer dentro y fuera de la iglesia, porque la iglesia no está simplemente para estar entre las 4 paredes, sino que una iglesia también tiene que salir de las 4 paredes, ¿ya? Luego tenemos el capítulo 3, que son los estilos de liderazgo,
En este capítulo el enfoque está en los 4 estilos de liderazgo. Así hay 2 guías de diálogo, uno para comprender cada estilo. Bueno, estilo de liderazgo. De acuerdo con George Barnes en su libro Fish Out of Water, Integrity Publishing, tanto existen 4 estilos de liderazgo. Esta sesión se trata de estos 4 estilos de liderazgo. ¿Cuáles son algunos estilos de liderazgo que usted ha observado? ¿Qué estilo es más efectivo? ¿Qué estilo es menos efectivo? En sus propias palabras, escriba cómo es el estilo de liderazgo directivo. Los líderes que se enfocan en el resultado son más eficaces. Leer 2 Corintios 11, cómo manifiesta Pablo que era de un estilo directivo de liderazgo. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre un estilo de liderazgo directivo y otro estilo estratégico? Bueno, ahí tenemos obviamente los estilos de liderazgo. Luego vamos a ver el capítulo 4, desarrollo de líderes, ¿ya? La importancia de desarrollar líderes, identificar líderes. ¿Cómo podemos desarrollar líderes? Para empezar, para desarrollar líderes, lo primero tenemos que nosotros convertirnos en líderes. Aunque, como dije, los líderes no solamente se hacen, o sea, no solamente nacen, sino también se hacen, ¿ya? Nacemos con un llamado al liderazgo, pero hay que formarse como líder. Entonces, para desarrollar a otros o reconocer, identificar en otros su liderazgo, primero nosotros tenemos que tener un desarrollo bajo el liderazgo, ¿ya? Para ser efectivo, cada líder requiere que otros líderes le ayuden en su ministerio mientras crece. O sea, un ministro, un pastor, no puede hacer el trabajo solo. Necesita un equipo de gente a su lado, un equipo de líderes que trabajen junto a él para que puedan lograr eh, el ministerio o lograr que la iglesia cumpla su propósito, se desarrolle y sea una iglesia, ¿cierto?, de vanguardia y que obviamente cumpla el ministerio por el cual Dios la llamó. Luego tenemos capítulo 5, los dones espirituales. En este capítulo el manual de entrenamiento el enfoque entre los dones espirituales. El entrenamiento trata sobre lo que son los dones espirituales, ¿ya? Cómo determinar los dones de uno y cómo utilizarlos. En esta guía existen solo 2 guías de diálogo, ya que, bueno, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, según la Biblia, el libro de Corintios, los dones espirituales son regalos. La palabra dones del griego charisma, que significa regalo. Los dones espirituales son un regalo que Dios da a las personas para la edificación del cuerpo. Por eso que entra en lo que es administración eclesiástica, porque los dones los da el Espíritu Santo para edificar el cuerpo o edificar la iglesia. Y ahí encontramos en la Biblia 9 dones, ¿ya? Que son los dones espirituales que están en Primera de Corintios, ¿ya? Primera de Corintios 12. Ahí aparecen los 9 dones del Espíritu que son netamente para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, cuando hablamos de los dones espirituales, hablamos de un regalo, una capacitación sobrenatural de Dios que edifica al cuerpo de Cristo, los guía, los enseña, los ministra y que ayuda, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo a poder, obviamente, trabajar de una manera sobrenatural, porque estos dones son sobrenaturales. Entonces, también hay que saber administrar los dones del Espíritu y para que otros puedan también recibir esta bendición. Por eso dice en Corintios 12 que a uno se les dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a unos fe, a otros hacer milagros, a otros sanidades, a otros hablar en lenguas, interpretación de lenguas, eh, profecía, y así los 9 dones para edificación del cuerpo o de la iglesia, ya sea de una iglesia local o a nivel corporativo, a nivel también mundial o sin una denominación, sino a nivel general. O sea que los dones
espirituales son utilizados para edificar el cuerpo y para bendecir a la iglesia. Entonces, eso también tenemos que aprender a administrar los dones del Espíritu para que la gente pueda entender cómo funciona, porque los dones no tienen que ver con algo, con una idea pentecostal o con una idea, eh, tal vez una idea, no sé, extremista o religiosa. No, los dones del Espíritu son una capacitación sobrenatural de Dios para la edificación del cuerpo. No son para atacar, no son para destruir, son para edificar, para enseñar, para corregir, para bendecir, y es sobrenatural. Capítulo 6, administración de personal. En este capítulo de entrenamiento, el enfoque es en los 8 principios de administración de personal y cómo manejarlos. Hay una guía de diálogo, entonces hay 3 guías de diálogo para todo el capítulo. Las personas son únicas, desean pertenecer, participar. Las personas desean ser valoradas, respetadas y reconocidas. Las personas requieren dirección, información y administración. Otra de las partes de la administración eclesiástica es el capital humano, de poder dirigir a las personas, de poder enseñarles, entender que las personas desean ser valoradas, respetadas, reconocidas, desean pertenecer a un lugar y participar. A la gente le gusta participar, pero también necesitan ser dirigidos, enseñados, informados y administrados también. ¿Por qué? Obviamente porque esa es la necesidad de cada persona. Toda persona nace con una necesidad de ser reconocido. Entonces, cuando se reconoce a la gente, entonces les ayuda, ¿cierto?, a su eh, autoestima y pueden crecer como personas y pueden ser mejores líderes y también pueden ser mejores personas que ayuden, obviamente, a los demás. Por eso, cuando hablamos de administración eclesiástica, entra todo: la administración del dinero, la administración de los recursos humanos, que son las personas, la administración de los dones, que son el área espiritual, la administración de la palabra de Dios, de la enseñanza, del discipulado, del liderazgo. Todo eso es administración eclesiástica. O sea, cómo se administra una iglesia internamente en todas las áreas, en el área financiera, en el área espiritual, en el área de la liturgia, o sea, en los cultos, en todas las áreas se requiere una administración. Se administra las personas, se administran los recursos, se administran los dones, se administra la palabra, se administra la enseñanza, el discipulado, todo necesita ser administrado, o sea, ser gerenciado. Y también está en el capítulo 7 acá, el manejo de conflictos. Estos temas se glosan también, enseña cómo reconocerlos y resolverlos. Fuente y causa de los conflictos, razones y reconocimiento de conflictos, soluciones de conflicto. Y ahí nosotros encontramos todo tipo de conflictos y para eso obviamente uno estudia, lee libros eh, que te enseñan cómo solucionar conflictos, ¿ya? Y obviamente que son los que encontramos siempre en la iglesia, conflictos. Ahí donde la gente se les da consejería, ya sea si hay conflictos dentro de la iglesia, conflictos de un hermano con otro, conflictos también en los hogares, que hay peleas de matrimonio, conflictos matrimoniales, conflictos entre padre e hijo, conflictos entre hermanos, porque todo eso se encuentra dentro de la iglesia y se necesita gente, obviamente, preparada para esta solución de conflictos. Luego dice, capítulo 8, hacer discípulos, ¿ya? El enfoque es el propósito, principio, proceso de planificación de discipulado. El propósito es, ¿para qué existe el discipulado? El discipulado es una peregrinación, una prioridad y requiere tiempo, porque es un tiempo de formación. El discipulado forma a las personas. El discipulado forma discípulos. Jesús usó el discipulado. Cuando una persona llega a la iglesia necesita ser discipulada. No puede, es como, les voy a dar un ejemplo, es como si usted criara a su hijo sin que usted le dijera nada y sin que usted lo corrigiera, ni que le dijera nada. ¿Ya? Que su hijo haga lo que quiera y viva como quiera, y usted lo deja solo. Eso es un miembro o un hermano de la iglesia sin discipulado. ¿Por qué? Porque él piensa que todo lo que hace está bien y tal vez no está bien, o generalmente no está bien.
Entonces el discipulado lo que hace es corregir, es instruir, es formar a una persona, para que sea la persona que Dios quiere que sea. Por eso requiere tiempo, es una prioridad, requiere esfuerzo, requiere persona y deseo. También el discipulado es un proceso y una planificación. ¿Se ve? Todo eso se necesita para que las personas sean administradas en el área de formación, ¿ya? Y requiere tiempo. Un discípulo no se forma de la noche a la mañana, no, un discípulo es formado con el tiempo, con la enseñanza, y obviamente que a medida que va siendo enseñado, también se va dejando formar. La palabra, la enseñanza, el discipulado, es el que va formando a las personas. Luego en el capítulo 9, que ya lo vimos, y leímos todo esto obviamente, pero estamos repasando, existe la planificación estratégica, ya el proceso de planificación, existe el propósito para la planificación estratégica, los elementos de un plan estratégico, o sea, hay un propósito, se planifica, se ponen metas a corto, a largo, a mediano plazo, se planifica, hay un grupo, como dije, esto tiene que ver con el liderazgo, el pastor trabaja con líderes, se planifican eh, eh, trabajos, ya sea lo que sea, hay un proceso de planificación, qué elementos se usan para la planificación y poder lograr el objetivo y los planes que se tienen, ¿ya? Para que la iglesia cumpla su propósito. Entonces, eso es, todas las cosas se planifican, no se hacen por hacer. Usted planifica un viaje, usted planifica, ¿cierto?, algún trabajo que quiera hacer, usted siempre estamos planificando, así como se planifica en su casa, planifica ahora mismo la celebración de Navidad, también en la iglesia se planifican trabajos y hay que aprender a planificar. Entonces, eso sería lo que es la planificación estratégica, o sea, una estrategia para que el plan se cumpla. Hay un proceso de planificación, hay un equipo de planificación. Por eso, como le dije, el pastor trabaja con líderes. Tal vez alguno de ustedes en algún momento trabaje con un pastor o ya sea líder de una iglesia, de un ministerio, y ahí usted está cumpliendo todas estas funciones de administración eclesiástica. Luego, capítulo 10 y último, que es la administración financiera. Ya, administración financiera enseña sobre Dios y el dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero con Dios? Principios sobre administración financiera, cómo administrar bien el dinero, por ejemplo. Todo eso. ¿Qué tiene que ver Dios con el dinero? ¿Por qué se usa el dinero? ¿El dinero es malo? ¿El dinero es bueno? Ya, la ofrenda, los diezmos. ¿Cómo administrar las finanzas de la iglesia? ¿Ya? ¿Cómo administrar el dinero? Todo eso tiene que ver con la administración financiera. Los diezmos y las ofrendas, las primicias, todo lo que usted da en la iglesia y cómo ese dinero se tiene que eh, encauzar a cumplir su propósito. Tengo que saber yo por qué ofrendo y para qué ofrendo, cuál es el propósito de las ofrendas. Tengo que saber por qué doy mis diezmos, por qué diezmo, y tengo que saber el propósito de los diezmos, por qué existen los diezmos, para qué son los diezmos. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso me hace entender cómo funciona el área financiera de la iglesia. Y el área financiera es una de las áreas más importantes de la iglesia porque todas las cosas se compran con dinero. Aquí, a nadie te regala nada. Cuando tú vas a un lugar a comprar, no lo compras si no tienes dinero. Lo compras con dinero. Usted se sube a un taxi, lo paga con dinero. Si usted quiere ir a algún lugar, tiene que ponerle gasolina al carro y para comprar gasolina hay que tener dinero. Entonces, todo lo que se hace con dinero, incluso en la iglesia. Hay gente que piensa que la iglesia es un ente espiritual que no usa dinero. Por eso no dan. Piensan que la iglesia funciona del espíritu, ¿ya? Obviamente que así en el área espiritual, pero en el área financiera la iglesia necesita pagar las cuentas, la iglesia necesita comprar un lugar, adquirir un lugar propio, la iglesia necesita avanzar,
tener finanzas, pagar el agua, pagar la luz, pagar el alquiler del lugar. Entonces la iglesia necesita finanzas y para eso también se requiere administración eclesiástica, o sea, administrar esas finanzas que entran, eh, usar los recursos financieros correctamente, saber qué dice la Biblia sobre el dinero y cómo tratar el dinero y cómo utilizarlo. Todo esto es administración eclesiástica. Debemos administrar correctamente el dinero, saber para qué es cada uno de las finanzas que entran a la iglesia y también obviamente debemos tener una pequeña idea de cómo manejar las finanzas, ¿no? Porque eso no solamente nos va a ayudar en la iglesia, nos va a ayudar en la casa. Entonces, un negocio tiene un libro de entradas y salidas, donde la gente anota la entrada y anota las salidas, ¿cierto? Entonces ahí la gente dice, "Ah, esto es lo que he ganado, porque si no lo como". Entonces, la iglesia también debería tener un sistema financiero donde se anotan las entradas, las salidas, un libro de finanzas y saber cuánto entró y cuánto se gastó y cuánto se está ahorrando y cuánto es el dinero que queda, cierto, adentro. Y también, obviamente, el diezmo, aunque se entrega al pastor, también tiene que haber un sistema de contabilización del diezmo, eh, saber, ¿cierto? Obviamente, cuánto se le entregó, cuánto entraron diezmo y cuánto se le entregó al pastor. Todo eso se debe administrar financieramente. Entonces, la administración eclesiástica no es simplemente manejar el dinero, aunque es una de las partes más importantes, las finanzas de la iglesia, pero también saber administrar todas las áreas de la iglesia, el área espiritual, el área financiera, el área eclesiástica, el área de enseñanza, ya sea la escuela de discipulado, también una escuela de formación ministerial como la que estamos pasando nosotros, que estamos terminando hoy día. Y todo eso, la iglesia debe funcionar de esa manera. No hay otra forma en que la iglesia funcione si no se administra correctamente. Se administra los dones, se administra todo lo que vimos, la iglesia tiene que administrarse. Y cuando nosotros administramos todo esto, dentro de la iglesia funciona bien, cumple su propósito y cumple el trabajo para el cual fue llamada. La iglesia fue levantada por Cristo para que cumpla su propósito. Y esto no es algo nuevo, siempre la iglesia, incluso en el templo, si usted estudia el templo del pueblo de Israel, tenían cámaras donde guardaban todo lo que traía la gente, las ofrendas, las primicias y los diezmos que se le entregaban a los sacerdotes. Y en de esas cámaras sacaban y repartían a los sacerdotes que se dedican netamente a administrar el templo. Entonces, Dios ya tenía un orden en el templo de cómo administrar las finanzas, de cómo administrar los bienes y las cosas que traían la gente. Porque recuerdo que en ese tiempo la gente no solamente traía dinero, porque el dinero ya existía obviamente en ese tiempo, eh, no solamente traía dinero, traía legumbres, frutas, cosas del campo y también traía animales. Entonces todo eso tenía que ser administrado, repartido correctamente, ¿cierto? Llevado también a las personas, a los que tenían que recibirlo, ¿cierto? A las familias sacerdotales y a todos los que vivían, obviamente, del templo, que era, ¿cierto? La tribu de Leví, que era una tribu que Dios había designado, ¿cierto? Para administrar las cosas de Dios. Y no solamente las cosas espirituales, sino también todo lo que eran los bienes de Dios, que eran las cosas de Dios, como ejemplo el templo, el lugar o el tabernáculo, los utensilios que estaban adentro y todas las ofrendas que la gente traía de grano, ofrendas ¿cómo se llama?, de animales, ofrendas de cultivos, todo era administrado por los sacerdotes y ellos eran los que repartían y entregaban a cada uno su porción. Cuando se presentaba un sacrificio, el sacerdote tenía un garfio, que tenía 3 garras, y cuando ponían todas las partes del animal ahí, él con el garfio
lo metía al animal y todo lo que enganchaba en ese garfio era para él. Se agarraba 3 pedazos del chivo, 3 pedazos de la vaca, que se enganchaban en el garfio, eran para él. Y todo lo demás se quemaba en el holocausto. Así es como Dios distribuía lo que era el holocausto. Entonces ellos de ahí sacaban su porción y podían comer, obviamente, también, porque ellos se dedicaban al templo, completamente y 100% a la obra de Dios. Entonces Dios tenía su forma ya de administrar, y la administración siempre ha existido en la iglesia, ya sea en el tiempo de Jesús, en el templo, y hoy día también. Entonces no crea que esto es algo que es nuevo, no. Dios siempre ha trabajado en la iglesia o ya sea con el pueblo de Israel o con la iglesia hoy día, de una forma de administrar todo, ya sean las finanzas, ya sean los dones, ya sean las personas, que para mí el recurso más importante de una iglesia son las personas. Y segundo, las finanzas. ¿Por qué? Porque con las finanzas se sostiene, ¿cierto?, un lugar, una iglesia, una obra. Con las finanzas se sostiene, ¿ya? Pero sin personas no hay finanzas, sin personas no hay iglesia, no hay administración. ¿Qué vas a administrar si no tienes gente? Las personas, el recurso más valioso que Dios ha dado para la iglesia. Así que eso más o menos es administración eclesiástica. Preguntas, consultas, pregunten ahora o callen para siempre. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si no, bueno, la hermana ahí no se conectó hoy día, más lo que dice que se acaban las clases y todo eso, y al final no aparece. O si está. Bendiciones. Alguien está hablando, pero se corta. Se corta. ¿Quién es? ¿Mano Luis? ¿Mano Juan? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. No, Ah, Juanito. sí me escucha. Sí, me escuchan. Ahora sí, Juanito. Pastor, o sea que por la mala administración a veces o por qué motivo, porque la iglesia se desarman, se deterioran, se pierden. Por esa misma razón a veces. Exactamente, porque la administración no siempre tiene que ver con el dinero. O sea, como estamos diciendo, cuando se habla de administración eclesiástica es administrar la iglesia completamente, o sea, en el área, en los recursos humanos, los recursos espirituales también, en los dones. La gente debe saber cómo administrar sus dones, cómo manejar sus dones. En el área financiera, cómo administrar las finanzas. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de una iglesia, todas las áreas cubiertas. Entonces, claro, si hay una mala administración, ya sea financiera, de recursos humanos, de recursos monetarios, de recursos, ¿cierto?, de los dones, de recursos de la palabra, obviamente que va a terminar, obviamente, mal. O sea, la iglesia no va a poder seguir porque va a llegar un momento que va a colapsar. Y eso también se aplica también a cualquier negocio, cualquier trabajo, cualquier empresa. Es lo mismo, aunque la iglesia no es una empresa, pero eso no significa que no necesite ser administrado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero si hay mala administración, obviamente va a terminar, ¿ya? Hablando de la iglesia local, porque la iglesia de Cristo nunca va a poder terminarse. Hablando de una iglesia local. Exactamente. Está buena la pregunta, Juanito. ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? Si no, estaríamos terminando esta clase y estaríamos terminando esta escuela de este año.
Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana Jennifer, a la hermana Sandrita, un Juanito, a mi hermana Ese Gilda. pastor. Que Dios les bendiga. Que tengan una Amén. feliz Navidad. Seguimos en contacto, obviamente, y seguimos orando unos por otros. Amén. Amén. Pastor, Cualquier muchas cosita. gracias. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Amén, Dios gracias. les Feliz bendiga. Navidad. Amén. Feliz Navidad. Hasta una Feliz próxima Navidad. oportunidad. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones.